Manteniendo en todo momento mi arma en mano, seguimos adelante. Ni siquiera me atreví a apartar a los bichos que intentaban hacerme su comida. Cuanto más avanzábamos, más luchaba la luz de la antorcha contra la oscuridad. Necesitaba pisarle los talones a Gavin para mantenerme dentro de la luz. Él también parecía tenso. Había gotas de sudor corriendo por su cara y parecía listo para atacar en cualquier momento. Entrecerrando los ojos, me pareció ver algo más allá de nuestra luz, un pequeño punto de color. Nos acercábamos lentamente y este se hizo más grande. Parecía un lucero parpadeante, una vela tal vez. La esperanza llenó mi pecho por un segundo. ¿Eso es?, pregunté en un susurro. Algo en la oscuridad reaccionó a mi voz. Una gran garra cayó sobre Gavin, haciéndole gritar de dolor. Le arrancó la ropa y se llevó partes de su pecho. La antorcha se cayó y de algún modo consiguió empujarme hacia atrás, alejándome del peligro. Tras haber sido empujado tan fuerte en el aire, volé y caí en dirección contraria a nuestro objetivo. Entretanto, Gavin se agarró el pecho sangrante y gruñó a lo que fuera que le había atacado unos segundos antes. La cabaña está un poco más adelante. ¡Corre hacia la luz!, gritó por encima del hombro. Mientras la garra volvía hacia nosotros, él saltó hacia atrás, haciendo que sus heridas derramaran sangre por el suelo. Me levanté con piernas temblorosas, queriendo ayudar. Mi pistola estaba fuera y yo ni siquiera recordaba tenerla en la mano. ¡No puedo dejarte!, dije con voz temblorosa. ¡No seas estúpido! ¡Solo corre! ¡Estaré bien! Sus palabras fueron casi cortadas por la garra volviendo. Esta vez la agarró por la muñeca y sus dedos se clavaron en la carne negra y escamosa. Realmente no parecía estar bien. Aún así, necesitaba confiar en él. No podía hacer otra cosa. Corrí, dejándole atrás con la antorcha. Cuando estuve a unos metros de distancia, me di cuenta de que eso era lo que estaba esperando. No podía defenderse a menos que yo estuviera fuera de su camino. Un rugido y el sonido de los árboles siendo arrancados de la tierra me hizo mirar hacia donde una vez estuvo Gavin, aquel que fue remotamente humano, al menos. De su figura surgió una enorme criatura. Me imaginaba que su naturaleza tenía relación con el pantano. No obstante, nunca podría haber adivinado lo que realmente era. Las llamas brotaron de la pequeña antorcha para rodear su verdadero cuerpo, arremolinándose peligrosamente. Sentí el calor desde mi posición. Una cola gigante se abrió paso y derribó delgados árboles. En medio de esas llamas resplandecientes, surgió un caimán albino. Atravesó la oscuridad y los latigazos de su cola casi me alcanzaron mientras huía. La criatura podría destrozar fácilmente el pantano si quisiera. Huí de la escena, hacia la luz parpadeante en la oscuridad. Al tropezar no reduje la velocidad. La batalla que dejé resonaba en la oscuridad. Por mucho que me esforzara, parecía que el pequeño parpadeo de la vela no se volvía más cercano. Entonces, una mano surgió de la oscuridad y me agarró del brazo. Me la quité de encima para seguir corriendo. Cuando estuve a punto de caer, innumerables manos intentaron llevarme al agua. Luchaban por arrastrarme hacia la oscuridad. Me desgarraban la ropa y hacían todo lo posible por mantenerme inmóvil. No pensaba rendirme. Me negué. Bagre moriría si yo no seguía luchando, corriendo. Él no podía salvarme esta vez, y Gavin estaba ocupado con amenazas mayores. Más y más de esas manos me tomaban, buscando alejarme. Sentía como si caminara sobre melaza, y sin embargo, la luz de la vela seguía siendo una visión borrosa. En el momento en que mi cuerpo estuvo a punto de rendirse, choqué contra algo. A tientas en la oscuridad, mis manos recorrieron la pared contra la que me encontraba, para descubrir que no era una pared, sino una puerta. Al encontrar el picaporte, lo empujé con todas mis fuerzas y caí en una pequeña cabaña. Me desplomé sobre el suelo de madera, incapaz de mantenerme consciente por más tiempo. Me desperté sin saber dónde estaba ni cuánto tiempo había pasado. Me hallé sentado. Sentía la cabeza pesada y el cuerpo dolorido. Estaba en una pequeña cabaña, con velas encendidas y una chimenea ardiendo en el otro extremo de la habitación. En lugar de la espeluznante cabaña de brujas que esperaba, todo estaba decorado con encajes y suaves colores pastel.
Había sillones de felpa y sofás que parecían de los años 60. Los juegos de té se alineaban en las estanterías. Me levanté lentamente sin saber si había llegado al lugar correcto. Humano, ¿qué te trae por aquí? Una voz áspera me sobresaltó. Cuando instintivamente quise tomar mi arma, me di cuenta de que ya no estaba conmigo. Las manos de antes debieron de habérsela llevado. La voz pertenecía a una criatura que estaba junto al fuego, y yo podía asegurar que aquello no había estado ahí segundos antes. Era un poco más alta que yo. Una capa ocultaba la mayor parte de su rostro y forma, pero el largo hocico que asomaba bajo la tela dejaba claro de qué criatura se trataba. Unas manos con garras tomaron un atizador para remover las brasas mientras me serenaba. Estaba mirando a un caimán erguido. Una cola salió debajo de la capa, dejando marcas de arrastre en el suelo polvoriento. Bagre está herido. He venido en busca de ayuda. ¿Señorita? Nadie me había dicho el nombre de esta criatura. Todo lo que sabía era que era hembra. Después de avivar el fuego un poco más, dejó el atizador a un lado. Finalmente, volvió su rostro semioculto en mi dirección. Los nombres tienen poder. No aprenderás el mío, aunque tal vez pueda ayudarte. ¿Eres consciente de que habrá un precio por mi ayuda? Su voz era baja y difícil de oír, como si no lo hiciera a menudo. Cualquier cosa por salvarlo. Por favor, no puedo dejar que Bagre muera. No era prudente mostrar tal desesperación, pero después de todo lo vivido, no podía contenerme. Un suave sonido, casi como una risa, salió de ella, mientras se acercaba a una mesa que sostenía incontables tazas de té. ¿Cosas? No deseo cosas. Son aburridas. Con estas palabras, dejó caer la taza de té al suelo. Las palabras, en cambio, no lo son. Tienen poder. Pueden divertirme. Mi precio es simple. Responde a mi pregunta. ¿Por qué deseas salvarlo? Mientras hablaba, se acercó tanto que su hocico casi toca mi cara. Sentí que empezaba a sudar de la tensión. ¿Qué quería decir? ¿Por qué necesitaba una razón para salvar a alguien? Era algo que la gente hacía sin pensar. Tenía que haber algún tipo de trampa en esta simple pregunta. Es un buen niño. Se encuentra herido de muerte y quiero salvarlo. ¿Un niño? Esa criatura es casi tan vieja como el pantano. Supongo que nunca ha madurado de verdad, pero esa no es tu verdadera respuesta. Te lo pregunto de nuevo. ¿Por qué deseas salvarlo? Las cosas que quería olvidar empezaron a aparecer de repente. Las razones por las que me mudé y dejé todo atrás. Las razones por las que cambié toda mi vida y me fui a un lugar del que no sabía nada. Esta criatura lo sabía o intuía. Y también sabía que tenía relación con nuestro acuerdo de seguir reuniéndonos en el almuerzo y pasar tiempo juntos. Sacudí la cabeza intentando desterrar esos pensamientos. Es que no hay ninguna razón. Mentí. Ella emitió un siseo. Retrocedí y sentí que las palabras se me atascaban en la garganta. Sabía que estaba a punto de echarme, a menos que dijera la verdad. Bagre no se salvaría. Y sin embargo, admitir mi vergüenza era más difícil que luchar en el pantano. Quería olvidarlo todo. Sin embargo, era mi pasado el que podía salvar a alguien que me importaba. Me quedé de pie intentando hablar. Era como una pesadilla en la que ni siquiera podía gritar. Esa sola palabra rompió la maldición y el resto se desbordó. Quiero salvarlo porque mi novia abortó y tengo miedo de no tener hijos. Ella nunca quiso tenerlos y sin embargo sucedió. No sabía cuánto deseaba criar un hijo hasta que perdimos al nuestro. Durante meses no dejé de pensar en los posibles resultados de lo que podría haber sido y lo que nunca ocurrió. Mi hijo o hija murió ese día y mi novia estuvo a punto de hacerlo también. Dios, soy una persona tan horrible.
que me importaba más no tener un hijo que la vida de mi mujer. Así que me mudé pensando que sería lo mejor para ella. Cuando vi a Bagre, yo solo sentí como si fuera el hijo que nunca conocí. Soy un pedazo de mierda. Quiero salvarlo, porque lo estoy usando como reemplazo. Las lágrimas afloraron en mis ojos y mantuve la cabeza gacha, incapaz de encontrar la mirada de la criatura. Admitirlo todo, por primera vez en voz alta, dolía más que cualquier otra cosa en mi vida. Cortarme un brazo habría implicado menos sufrimiento. Era algo que nunca podría perdonarme, pero independientemente de cómo viera Bagre, él no merecía morir por culpa de mis sentimientos. La criatura dejó escapar otro siseo, pero esta vez sonaba como si se estuviera riendo. Ustedes, los humanos, nunca dejan de divertirme. Bien, espera un segundo. Levanté la cabeza, sintiéndome ligero, con la esperanza de haberla oído bien. Se puso a revolver armarios y teteras hasta encontrar lo que buscaba. Se acercó y me dio un frasco con un líquido transparente. Vierte un poco sobre la herida y haz que se beba el resto. Ahora date prisa y saca tu asqueroso caimán de aquí. Está haciendo el peor de los alborotos. No lo soporto. El agradecimiento se me atascó en la garganta. En lugar de eso, enarqué una ceja ante el comentario del caimán. Ella hizo un gesto con la mano, adivinando mi pensamiento o leyéndolo. Yo soy un cocodrilo. No me confundas con esas ineptas criaturas del pantano. Incluso con todo mi estrés, casi me río. Finalmente, dando las gracias, salí de la cabaña asustado por lo que vería afuera. Y lo que me encontré era un espectáculo francamente inesperado. El pantano estaba más brillante, parecía que acababa de salir el sol. Delante de la cabaña había un rastro de destrucción, profundos surcos en el suelo por los que empezaba a filtrarse el agua, árboles destrozados, humeantes. En medio del desastre estaba Gavin, perfectamente bien a simple vista. Hice un pequeño camino de regreso, un atajo hasta el bote. Estaba empezando a pensar que este tipo era la cosa más aterradora en el pantano en este momento. Agradecí que Bagre se hiciera amigo de él. No perdimos tiempo en charlas. Corriendo por el camino que Gavin abrió, encontramos el bote mucho más rápido de lo esperado. Era una agonía sentarse en el asiento de madera mientras el bote flotaba. Bagre estaba por ahí todavía herido, y yo solo quería regresar con él lo más rápido posible. Finalmente lo vi entre los árboles. Salté corriendo hacia el chico con la poción en mano. Mi corazón se hundió cuando noté que Bagre estaba mucho peor que antes. Sin perder tiempo, levanté la manta para ver su herida por primera vez. Casi me desmayo al ver el enorme agujero en su costado. Me tranquilicé e hice lo que me habían dicho. Al verter el líquido sobre la herida, el chico se estremeció, lo que demostraba que seguía vivo. Conseguir que bebiera un poco fue complicado. Cuando el frasco estuvo vacío, envolví a Bagre entre mis brazos. Gavin permaneció en el barco, sin mirar siquiera en nuestra dirección. Debía sentirse culpable de que el chico resultara herido y no se atrevía a acercarse a él. No estaba seguro de qué esperar. Mientras sostenía al niño, su herida se curó. No podría decir con precisión en qué momento ocurrió, ya que realmente no le presté atención. Tosió un par de veces y se incorporó con sus propias fuerzas. Mirando confuso a su alrededor, sus ojos se posaron en mí. Vivo, pero agotado. Sin poder evitarlo, me abrazó por las costillas. Me preocupaba que no fueras a volver. Me prometiste que no volverías a hacer una estupidez así. Me regañó mi pequeño Bagre. Le devolví el abrazo, tan agradecido de que estuviera vivo. Pasar por cualquier tipo de pesadilla en el pantano bien valía su vida. Con la ropa rota, tenía tan mal aspecto como yo. Al echarle un vistazo noté algo diferente en el chico. Era difícil de distinguir. Sus pecas se habían atenuado ligeramente y su boca no parecía tan ancha como antes. Parece que mi salvadora tiene un sentido del humor muy particular. Me curé, pero también me convertí en humano, anunció Bagre después de mirarse a sí mismo.
¿Qué? ¿Por qué?, pregunté sorprendido. Bueno, te mentí antes cuando dije que era de la especie de los siluros. Yo era otra cosa, pero como los humanos no entenderían mi forma, opté por un nombre de algo a lo que ya me parecía bastante. El órgano que fue robado es algo que los humanos no tienen, así que siendo humano, ya no moriré por su ausencia. Me quedé con la boca abierta. En cierto modo tenía sentido, pero realmente era más fácil cambiar la naturaleza de su especie en lugar de simplemente curarlo. Tal vez esa mujer lo hizo para divertirse, como dijo. ¿Qué vas a hacer ahora? Quiero decir, ¿puedes vivir aquí con todos esos monstruos peligrosos alrededor? ¿Crees que Gavin pueda vigilarte? Bagre miró al hombre que estaba en el bote observándonos, antes de que éste negara con la cabeza. Supongo que sí. Es temporal. El efecto pasará y volveré a ser el que era antes. Esto solo me da tiempo para curarme por completo. No sé cuánto pueda tardar. Existe la posibilidad de que sobreviva aquí hasta entonces, aunque es un lugar peligroso. Supongo que tendré que arreglármelas. Estuvo a punto de morir, y sin embargo, Bagre no parecía preocupado. Se encogió de hombros sin preocuparse por su futuro. Después de todo, nos conocimos porque estaba intentando comer de la basura. Él podría estar bien sin hogar, pero yo no podía dejar que eso sucediera. «Puedes quedarte conmigo», le dije. Eso le sobresaltó más que su experiencia con la muerte. Sacudió la cabeza, se negaba porque estaba avergonzado, más que por no querer aceptar mi oferta. «No podría», empezó tímidamente. «Es una oferta egoísta por mi parte», le dije. Pasé los siguientes minutos explicándole lo que me hizo mudarme en primer lugar y cómo había estado utilizando su compañía. Las palabras me resultaron más fáciles de pronunciar por segunda vez. Esperaba que me odiara, o que le disgustara la verdad de por qué le quería en mi vida. En lugar de eso, sonrió con calma. «Mientras seas feliz y no te importe que ocupe espacio, me gustaría quedarme contigo hasta que vuelva a ser lo que era antes». Fue un acuerdo mutuamente beneficioso. Bagre conseguía comida y cobijo, y yo podría tratarlo como el hijo que nunca tuve. Puede que fuera retorcido y egoísta, pero a él no parecía importarle en lo más mínimo. Gavin trajo el bote para que pudiéramos salir del pantano. El chico seguía agotado, así que se quedó dormido mientras la barca avanzaba hacia el muelle. Mirando la espalda de Gavin, me sentí un poco culpable de llevarme a su único amigo. «¿Esto está bien para ti?», le pregunté al hombre. «Mientras él sea feliz, entonces sí». No volvimos a hablar hasta que el barco chocó contra el muelle de madera. Subí a Bagre en mi espalda para sacarlo del barco. Hice una pausa y miré a Gavin, que seguía en la barca mirándome fríamente. «Deberías volver a casa. No perteneces al pantano». Su cara se torció en un gruñido al oír esas palabras. Por un momento pensé que me atacaría. «Te lo dije, soy un monstruo. Yo pertenezco aquí». «Te quedaste con el anillo de bodas». Bajó la mirada y volteó la mano, visiblemente angustiado. Gavin no podía ocultar que amaba al hombre con el que se había casado. Puede que su relación empezara como una venganza, hasta que se convirtió en algo más que eso. Me preguntaba si su pareja estaba más dolida ahora que se había ido, pero cuando me di cuenta, ya había vuelto a la parte delantera del barco y éste empezó a alejarse del muelle. «Lo pensaré», dijo finalmente antes de alejarse. Observé hasta que se perdió de vista, antes de darme la vuelta para llevar a Bagre a casa. Parecía un padre llevando a su hijo en la espalda luego de un partido de fútbol. En los días posteriores a aquel suceso, le dije a mi jefa que había llegado un sobrino y que me ocuparía de él durante un tiempo. Bagre se pasaba por la comisaría para traerme comida los días más ocupados. Todo el mundo lo quería. Yo quería escolarizarlo, pero como no tenía papeles, era imposible. En lugar de eso, empezamos con hojas de ejercicios encontradas en internet. Ninguno de los dos sabía cuánto tiempo seguiría siendo humano. Podría ser un año, podría ser más.
Hasta que regresara al pantano, me alegraba de que se quedara conmigo. Unos meses después de acoger a Bagre, entré en el trabajo y noté algo diferente. Un pequeño cambio que me hizo sonreír. Habían quitado la foto de Troy Gavin del muro de los oficiales caídos. Puede que no hubiera vuelto a casa, pero al menos ahora la gente sabía que seguía vivo. Era un pequeño paso, y estaba orgulloso de él. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Si es así, por favor, compártelo con tus amigos, dale like y deja tu comentario. No olvides suscribirte y activar las notificaciones dándole clic a la campanita. Muchas gracias. También me gustaría agradecerle a los miembros del canal por su valioso apoyo. Yo soy Ciudadano Z, nos vemos en la siguiente. Y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.